Bienvenidos a todos, me llamo Danina Castro, soy profesora del Instituto de San Rafael, encargada del área de estética y cosmetología junto con mesoterapia. Bien, y hoy conmigo lo que van a ver es un poco de electrofisiología. Bien, no es un tema que suele gustar mucho, pero nos va a ayudar a comprender todo lo que son las aplicaciones y beneficios de los equipos. ¿Sí? Bien, para eso lo que vamos a ver o lo que como vamos a empezar es entender un poco cuando hablamos de electrofisiología. ¿Qué es esta electrofisiología? Es una rama, bien, o una parte de la ciencia que va a utilizar ¿qué? Agentes, bien, o técnicas, bien, de naturaleza física, ¿para qué? Para el diagnóstico, tratamiento o prevención. Cuando hablamos de todos los usos que tiene nosotros en lo que sería el área estética o cosmetológica, bien, o cosmiátrica, el uso que le damos es meramente tratamiento, ¿sí? Lo utilizamos como tratamiento. Pero, por ejemplo, un ecógrafo, bien, un tomógrafo, también son elementos, ¿sí? Que cuentan como o sea, que entran dentro de la rama de la electrofisiología, bien, que nos van a servir como diagnóstico o como prevención. Bien, ¿por qué decimos que son agentes físicos o elementos físicos? Bien, entendamos que todo lo que nosotros vamos a utilizar o el equipo que vayamos a utilizar o que queramos adquirir, bien, se va a basar en qué? En elementos naturales. A partir de lo natural se genera todo lo artificial, es decir, estos elementos naturales como el calor, el sol, el agua, el viento, bien me van a aportar o me han aportado, que ya se ha estudiado, un montón de beneficios. Entonces, se generaron que los elementos artificiales, bien, los equipos o aparatos que nosotros trabajamos, bien, ¿para qué? Para aprovechar al máximo esos beneficios a partir de un aparato. Bien, y esos elementos o esos agentes me van a producir ¿qué? Un efecto térmico, químico o cinético. Bien, pero tengamos en cuenta que todos los equipos que nosotros utilizamos, bien, generalmente están ¿qué? Están sustituyendo o aprovechando los beneficios de algo que nosotros por ley ya lo tenemos en la naturaleza. Bien, cuando hablamos de un efecto cinético, es decir, que va a producir que una energía mecánica, es decir, movimiento. Bien, ese movimiento ¿dónde va a afectar? A las células, al tejido o al organismo en general de mi cuerpo. Bien, por eso les puse dos ejemplos. Puede ser a nivel de una onda de un electroestimulador que va directamente a provocar que la estimulación de las células musculares y provocar que éstas se contraigan, o por ejemplo algo más simple como un ultrasonido que es una onda mecánica que produce una vibración, es decir, que genera un micromovimiento que va a generar que las células de la sustancia y todo mi cuerpo muy poquito, pero se mueva. ¿Sí? Favoreciendo, por ejemplo, en estética que se va a trabajar mucho para lo que son edemas. Cuando hablamos de lo térmico, bien, estamos hablando de que va a emitir temperatura, que va a emitir calor. Bien, vamos a tener en cuenta que acá tenemos una pequeña división de lo que son los efectos térmicos. Bien, ¿por qué? Porque puede ser que propiamente un elemento me genere temperatura, por ejemplo, cuando hablamos de lo que sería la parafina, bien, una bolsa de agua caliente, es algo que ya está caliente y en contacto con mi piel me la va a transmitir a esa onda, bien, al interior de mi cuerpo. Puede ser algo que se genere en el interior de mi cuerpo, bien, como por ejemplo el alta frecuencia, unos infrarrojos, ¿sí? Que yo voy a tocar el cabezal, va a estar frío, pero en el interior de mi cuerpo va a generar un calorcito, o puede ser algo mecánico, bien, como por ejemplo antes dijimos el ultrasonido. Ese movimiento de vibración que hace es genera un roce bien entre las células o los tejidos que va a generar bien como todo tejido, toda superficie que esté en contacto y genera una fricción, va a levantar la temperatura.
¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Que cuando hablamos de efecto térmico, no todos van a generar el mismo grado de temperatura. Bien, yo he puesto 3 ejemplos diferentes de dónde se va a producir el calor, si fuera de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo o por el mismo roce, bien, pero los 3 mecanismos de lo que estamos hablando no va a levantar de la misma forma la temperatura en mi cuerpo. Esto para que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿por qué? Porque si lo llevamos a cosmetología, vamos a mencionar o más adelante van a ver que el alta frecuencia se puede utilizar en pieles sensibles y rosácea porque no levanta la temperatura, pero mínimamente lo hace. ¿Sí? No llega a ser perjudicial para estas pieles sensibles o con rosácea. Bien, no va a ser obviamente comparada con una radiofrecuencia, pero también el mecanismo por cual se produce no es el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, todos estos tipos de producción, ya sea por algo mecánico, por algo que viene del interior de mi cuerpo, o en mi cuerpo se genera ese movimiento, o que el mismo equipo lo produzca, me va a generar ¿qué? Temperatura. Y otro de los efectos que produce a nivel de mi cuerpo, bien, son los eléctricos y electromagnéticos. Bien, acá lo que estamos hablando de una corriente eléctrica que bien que se va a utilizar ¿para qué? Para mover iones. ¿Sí? Acá lo podemos llevar a lo que sería una iontoforesis o un electroporador, es decir, movilizar los iones que están en mi cuerpo o que yo coloque como principios activos, modular el dolor, que por ejemplo nosotros, bien, en lo que es San Rafael no se puede trabajar con máquinas que sean de los kinesiólogos, pero se conoce un TENS, bien, que sirve para qué, para anular y bloquear lo que sería el dolor y así, por ejemplo, poder eliminar una contractura. Bien, o bueno, producir contracciones muscular, como ya habíamos mencionado, es un electroestimulador, tiene esta función. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que tener en cuenta que todos estos equipos, o sea, estos elementos, perdón, que trabajen con efectos eléctricos y electromagnéticos, lo que van a hacer es aportar energía a mi cuerpo y mi cuerpo lo va a aprovechar para diferentes funciones, las que mencionamos antes, pero también podemos tener en cuenta que ahora vamos a ver más adelante, mi cuerpo funciona con energía eléctrica. O sea que también esa energía la ayuda como para reactivarse. ¿Sí? No es que de repente dejamos todo y empieza la célula a andar como loca, pero sí le sirve como para decir, arranquemos, ¿sí? Acuérdense, y tenemos que recordar para entender todos estos equipos, es todo el proceso propiamente de mi célula, sus funciones. Bien, acá lo veíamos. Entonces, cada agente es capaz de producir una modificación en los procesos fisiológicos, tanto a nivel celular, o sea, del chiquitito chiquitito hasta el organismo en conjunto. Toda corriente que ingresa a mi cuerpo va a modificar, ¿sí? Todo esto que nosotros llamamos esa corriente, esa onda que llega a mi cuerpo, nosotros lo vamos a llamar estímulo. Bien, y frente a ese estímulo que se produjo por algo externo, se va a producir que una reacción. Mi cuerpo va a reaccionar, va a ponerse o en defensa, bien, o va a cumplir la función de ese estímulo, bien. ¿Cuáles son las reacciones básicas, les diría, para todos los equipos? Dependiendo del equipo, también puede ser más grande esa reacción o menos grande, pero siempre vamos a hablar de que se va a producir una vasodilatación. Bien, si hay un leve movimiento de moléculas o de iones o de células, lo que sea, hay una vasodilatación. Es como decir, le estoy aportando energía. Acuérdense que la vasodilatación es como si yo les digo, los vasos sanguíneos se abren, bien, se dilatan, se extienden, ¿para qué? Para transportar más contenido, más oxígeno, sustancia de beneficio o retirar los desechos, ¿sí? Que sería la siguiente reacción. Todo depende de qué, de esa vasodilatación, es decir, por ejemplo, yo salgo a caminar y se genera una vasodilatación. Bien, en esa vasodilatación lo que yo estoy haciendo es llevar más oxígeno y más nutrientes, en el caso de que estoy caminando, a mis piernas, porque son las que están produciendo el mayor desgaste o las que necesitan mayor acción. ¿Sí? Toda esta cuestión, estos 4 puntos, vasodilatación, mejorar la nutrición celular, aumentar el aporte de oxígeno y acelerar el proceso de descarga de productos de desecho, es decir, eliminar todos los desechos que produce mi célula, es a lo que nosotros llamaríamos metabolismo.
Bien, o sea, yo con el movimiento o con el estímulo, si lo hablamos a nivel de equipo, lo que estoy haciendo es estimular a que mi cuerpo, bien, o a que mi metabolismo comience a trabajar más rápido, porque se está requiriendo. Acá volvemos a lo mismo, hay diferentes equipos, bien, o hay diferentes intensidades, bien, dependiendo qué es lo que yo busque, donde voy a ver que se va a producir qué, que ese aumento del metabolismo sea grande y generalizado o sea sectorizado. Bien, la mayoría de los equipos cuando los trabajamos se trabaja de forma sectorizada o en una zona, bien, pero no es que, por ejemplo, porque yo trabaje con un electroestimulador a nivel del glúteo se está estimulando todo el cuerpo. ¿Sí? O una radiofrecuencia o una alta frecuencia. Estoy estimulando la zona puntual donde estoy aplicando el equipo. Bien, después van a ver que tenemos muchas más reacciones, ¿sí? Que se van a ir sumando en cada equipo, porque cada equipo también va a ir sumándole su especialidad, por así decirlo. Bien, esto sería todo lo que nosotros tenemos que entender a nivel de equipos, ¿sí? Acá hacemos un medio parate y vamos a entender un poco, decir cómo está formado mi cuerpo. Bien, para entender que nuestro cuerpo también va a tener corriente eléctrica y después cómo interactúa, bien, lo que sería mi cuerpo con la corriente externa. ¿Sí? Para eso vamos a recordar que nosotros estamos formados por células y si nosotros dividimos o vemos cómo está formada la célula, vamos a decir que está formada por materia más pequeña, que son los átomos o iones. ¿Sí? Acá es donde tenemos que recordar claramente que nosotros, seres humanos, estamos formados por el CHOMS, ¿bien? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bien, que son 6 átomos que se van a ir uniendo entre sí para dar lugar a cada célula de mi organismo. ¿Sí? Entonces, ahí abajo está bien bonito, con el dibujito de decir, tenemos un átomo, tenemos una molécula, después se forman las macromoléculas que dan lugar a la célula, y la célula, bueno, tejidos, órganos, sistemas, y el organismo propiamente. Bien. Vamos a entender o vamos a dar una pequeña definición para que se entienda qué sería el átomo y qué sería el ion que nos está formando. Bien, cuando hablamos del átomo, hablamos, o sea, lo que significaría esta palabra es sin división. Bien, A siempre significa sin, tomo, división. Ese átomo, ¿cómo va a estar formado? Fíjense acá en el dibujo que tenemos. Tenemos que en el centro van a estar los protones y los neutrones. Eso sería el núcleo de mi átomo. Que eso va a depender de cada sustancia, va a tener tanta cantidad de protones. Ahora, después tenemos que los orbitales, bien, que son los círculos que rodean al núcleo. En esos orbitales lo que vamos a encontrar, esas pelotitas grises que ustedes ven, son los electrones. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar como fundamental a la hora de entender lo que sería la electricidad. Bien, porque esas pelotitas, esos señores que están así de gris, son los que van a empezar a moverse de átomo en átomo o se van a perder de ese átomo, bien, y van a formar ¿qué? Los iones. Bien, un ion que significa, quiere decir lo que va. Entonces, en un átomo vamos a aclarar y vamos a tener en cuenta que estamos hablando de que tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. O sea que si tengo en el núcleo 5 protones, por el otro lado, en los orbitales vamos a tener 5 electrones girando alrededor de ese núcleo. El ion, ¿qué es lo que pasa? Que tengo 5 protones, por ejemplo, y de repente tengo 4 o 3 electrones dando vuelta. ¿Bien? Entonces vamos a ver que ya no existe ese equilibrio y hay que un flujo. Esos electrones han saltado y se han dispersado o se han unido a otra molécula, ¿sí? ¿Para qué? Dando un desequilibrio que después a la hora de la electricidad es lo que nosotros vamos a aprovechar. ¿Sí? Pero siempre tengamos en cuenta que juegan a ese dar y perder, bien, o que alguien gane más, ¿sí? Y eso se le va a llamar ionización. Bien, esto está bueno entenderlo para entender por qué se produce la ionización
o la iontoforesis o cómo funciona la corriente galvánica. Bien, acá ya entendimos dos conceptos fundamentales y acá que nos queda por definir electricidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la electricidad, ¿de qué nos estamos refiriendo? Que es una forma de energía que va a producir efectos luminosos, mecánicos, caloríficos y químicos. Que si nosotros lo llevamos a lo que vimos antes, estamos hablando de qué? De que tenemos agentes que cinéticos, térmicos, eléctricos o electromagnéticos, que ahí agrupamos a la parte, digamos, luminosa y química. ¿Sí? Entonces, eso sería lo mismo si lo llevo a electricidad, al equipo puntual o a cómo funciona mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce esta electricidad? Se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Bien, vieron que antes yo les dije, tenemos un núcleo y tenemos electrones girando. Bueno, imagínense que acá tenemos otro núcleo y de repente es como que van saltando y se van cambiando de átomos, de orbitales. Bien, ese flujo o ese movimiento de electrones entre átomo y átomo es lo que se conoce como corriente eléctrica. Bien, o sea que esos electrones que se van moviendo y van saltando de átomo en átomo van produciendo la energía necesaria para el funcionamiento de todo, les diría. Parámetros que tiene esta electricidad, vamos a entender que tenemos una intensidad, es decir, la cantidad de electrones que tiene que haber para que haga funcionar algo. Por ejemplo, tiene que haber tanta cantidad o tiene que haber una intensidad, es decir, que cantidad de electrones que están fluyendo para encender una lamparita. ¿Sí? Tiene que haber una intensidad, una cantidad de electrones para que la computadora o el teléfono me ande. Bien, después tenemos la diferencia de potencial, es decir, una zona donde va a haber mucho y una zona donde no hay nada. Entonces, todo en esta vida tiende a equilibrarse y cuando yo produzca el clic, va a ser que la energía eléctrica, que por ejemplo viene de la calle, fluya por los cables y me encienda la lamparita. Bien, pero yo si no le doy un botoncito, es de un lado está toda la corriente y del otro no hay nada. Y por el otro lado tenemos la resistencia, bien, que cuando hablamos de la resistencia es el freno al paso de la corriente eléctrica. Bien, ¿qué puede hacer? Imagínense como si de repente tenemos un cable así de gordo y de repente lo achicamos porque no pasa por el agujero de la pared. O sea que ya hay una resistencia aplicada por la pared. Otro ejemplo de resistencia, estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que serían los elementos que envuelven los cables. Bien, el cable tiene el envoltorio bien de plástico, es decir, que va a resistir ¿para qué? Para que los electrones no salten y se pierdan por cualquier lado. O más conocido, que nosotros toquemos el cable y que no nos dé una patadita por una cuestión de que hay corriente eléctrica circulando por él. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo vamos a llevar un poco a cuerpo. Si hablamos de esa resistencia, también lo vamos a entender que mi cuerpo va a tener una resistencia al paso de la corriente externa. Bien, dijimos, toco el cable, me da una patadita, es porque mi cuerpo, o en general, mejor dicho, ya van a ver, mi piel resiste la entrada de esta corriente, ¿sí? Acá tenemos que lo vamos a dividir en dos. Bien, la resistencia se va a dividir en dos a nivel de cuerpo. Cuando hablamos de impedancia, es la resistencia que opone cada tejido, y ahora van a ver por qué digo cada tejido, al paso de esta corriente. ¿Sí? No todos los tejidos tienen la misma impedancia, es decir, la misma resistencia. Hay tejidos por donde va a circular la corriente y van a favorecer y van a ayudar a que se traslade o que siga esta onda, y hay tejidos que la van a bloquear y la van a frenar. Bien, y por otro lado tenemos la reactancia, que en realidad la reactancia a lo que se opone o se resiste es al valor o a la frecuencia de la corriente. ¿Por qué digo a la frecuencia de la corriente? Por ahí si hemos sentido o tenemos la posibilidad de sentir los electroestimuladores, van a ver que entre mayor frecuencia
bien, a mayor frecuencia se trabaje o entre mayor frecuencia tenga el equipo, yo no siento nada sobre la superficie de la piel, pero un electroestimulador que trabaja con media frecuencia, lo que genera es un cosquilleo o pinchazos. Bien, a eso nos referimos, que no es nada que no se pueda, digamos, no tolerar o que no se pueda impedir con un gel de acople. Bien, pero la reactancia propiamente es el decir, me voy a aplicar un equipo que emita una onda y la voy a sentir o no la voy a sentir. ¿Sí? Y acá es donde seguimos hablando de lo que sería la resistencia, bien, y vamos a entender que tenemos los cuerpos conductores, semiconductores y no conductores. ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque antes ya les dije, hay tejidos y hay partes del cuerpo que van a tomar la energía y la van a ayudar a que se transmita, y hay otros que la van a bloquear. Bien, y para eso tenemos que entender que no todos los cuerpos o toda la materia, si lo hablamos a nivel general, va a transmitir de la misma forma la corriente eléctrica. Por un lado tenemos los conductores, es decir, que va a transmitir esa corriente y ese flujo de energía libremente. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los metales. Todos sabemos que si hay un cable pelado y yo me acerco con un metal, va a ser paralelo. ¿Sí? Hablamos de los semiconductores, es decir, que me va a permitir el traspaso o el movimiento del ingreso, bien, de este movimiento, perdón, este flujo de electrones, pero lo que no me va a permitir, bien, es que haya un ida y vuelta, sino como que directamente, bueno, te permito que haga la pasada por mí, ¿sí? Como si de repente tengo que pasar de este dedo a este dedo. Bueno, pasa directamente y se pierde y sigue el camino. Y los no conductores aislantes o dieléctricos que se lo conocen no va a conducir para nada. Por eso todos los aislantes o todo lo que se trabaja a nivel de la electricidad para cerrar su paso son llaves y elementos, por ejemplo, de plástico. Si todo esto lo llevamos al cuerpo, vamos a entender que cuando hablamos de tejido conductor, estamos hablando de qué? Del tejido muscular, nervioso, sangre, linfa y orina. ¿Qué tienen de característico estos tejidos? Bien, que van a tener muchos iones, es decir, que van a tener una carga en sodio, en potasio, en calcio, mucho mayor a la que vamos a ver en siguiente, y va a tener que, como van a ser iones, como van a tener electrones en ganancia o en pérdida, van a ser mucho más fácil que transporte la energía eléctrica. Bien, solamente por eso son conductores, es decir, entre más agua, entre más líquido haya en mi cuerpo, mucho mejor va a ser para conducir la corriente eléctrica. Por eso también en muchos de los tratamientos te recomiendan que beber agua, además de que tiene toda la parte, si lo llevamos a un reductor, a ayudar a que la grasa sea disuelta o transportada mucho más fácil, también tiene una funcionalidad y mejora mucho más el uso de equipos en una piel hidratada, porque la corriente se transmite. Semiconductores, cuando hablamos de los semiconductores, tenemos cartílagos, tendones y piel. Es decir, que le van a permitir que circule, pero hasta ahí nomás. Bien, va a circular la corriente, pero no es que me va a hacer un ida y un vuelta y favorezcamos que esto fluya, sino como que, bueno, te abro la puerta para que pases, pero no te acompaño ni te digo dónde es. Y los no conductores tenemos el hueso y la grasa. Bien, hueso y grasa son, digamos por así decirlo, bloqueadores propiamente de lo que sería la corriente y la onda eléctrica. ¿Sí? Todo eso para hablar de lo que sería resistencia. Después vamos a ver que tenemos diferentes elementos, bien, o diferentes equipos. Tenemos algunos que van a trabajar con corrientes continuas, que por ejemplo vamos a ver que los electrones se mueven todo en el mismo sentido, que va a mantener una polaridad, bien. Uy, ahí está. No sé si se ve bien lo que sería ese gráfico donde vemos la línea roja, viene a decir que va a mantener su polaridad constante porque es decir, yo
voy a darle enter para que empiece a fluir la corriente eléctrica, va a alcanzar la intensidad que yo preestablezca y se va a mantener constante generalmente durante todo el tiempo que yo marque y después va a descender. O sea que siempre va a mantener la intensidad y el flujo de electrones en el mismo sentido. Como por ejemplo la iontoforesis. Bien, son equipos que se trabajan de qué forma, la galvánica. Bien, que vamos a producir que un flujo constante donde yo tengo que estar constantemente, por ejemplo, con el equipo apoyado en la piel, porque si lo levanto después hace el rechazo. Porque el acostumbrarse y el desacostumbrarse a esta corriente, bien, va a estar dado por la intensidad que yo le esté dando. La alterna, estamos hablando de qué? Que los electrones se van a mover, no se van a mover en un mismo sentido, van a ir fluctuando, como ven en la gráfica, bien de abajo, donde va a variar su polaridad, su intensidad, y acá tenemos el electroestimulador. Bien, ¿por qué? Porque la intensidad va a variar dependiendo, por ejemplo, hablando del músculo, lo que el músculo me pida. Lo que yo tengo que buscar es que se vea la contracción. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo mantengo siempre la misma intensidad, el músculo se acostumbra y no se contrae. Entonces, constantemente hay que ir jugando, bien, ¿para qué? Para que mi cuerpo tampoco se acostumbre a esa onda. Bien, la mayoría de los equipos con los que nosotros trabajamos son de corriente alterna. Bien. Corriente eléctrica, seguimos en eso. Antes habíamos hablado de de lo que serían las corrientes. Ahora lo que vamos a entender es que, ¿qué pasa? Que esa corriente eléctrica cuando llega a mi cuerpo lo hace en forma de una onda. Bien, va a ingresar, se va a transmitir y se va a propagar por todo mi organismo como una onda. Bien, esto es como para que lo tengan así, a simple vista, y es que no tenemos una onda marcada o no todos los equipos tienen una misma onda. ¿Sí? Fíjense que en todo lo que es la parte la parte de electroestimuladores, bien, dependiendo qué equipo sea unas rusas, sea un TENS, sea unas interferenciales, fíjense que no tienen las mismas ondas. ¿Por qué? Porque cada uno va a trabajar o de forma más activa, más pasiva, va a trabajar con un músculo de un deportista que va a trabajar con un músculo de alguien que no ha hecho nunca nada. Entonces, cada una de estas ondas va a depender y va a estar programada bien para la función que se requiera. Por lo general, los electroestimuladores hoy en día ya vienen como preprogramados, cada onda y si es una persona que necesita mucho, si es poco. Bien, pero sepan que no existe una onda determinada, a pesar de que nosotros lo mencionamos como si fuese una sola, sino que tenemos varios tipos de ondas que se van generando para el tratamiento que nosotros estemos buscando. Sobre todo a la hora de los electroestimuladores. Bien, parámetro de onda. Bien, esa onda que antes mencionábamos que va a tener la formita que quiera tener, nosotros la vamos a diagramar como si fuese una sinusoidal, que ahora la van a ver, va a tener que un periodo. Bien, cuando hablamos de periodo estamos hablando de el tiempo, bien, que necesita para recorrer de punto a punto, de inicio a fin, por ejemplo. Bien, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite por segundo. Bien, entonces cuando hablamos de alta frecuencia es porque tienen muchas ondas y cuando hablamos de baja frecuencia es porque tienen poquitas ondas dentro de lo que sería su segundo. El ciclo lo vamos a definir casi igual que sería el periodo, nada más que no se mide en un tiempo. Bien, el ciclo es la cadencia completa, es decir, cómo es la forma de esa onda desde que inició hasta que terminó. Y la amplitud es la intensidad máxima que alcanza esa onda. Fíjense, acá lo tenemos diagramado. Bien, por ejemplo, periodo es el tiempo que le lleva a la onda a hacer determinado movimiento. Por ejemplo, desde que tomamos de punto de inicio por lo tanto, el punto de fin sería donde vuelve a comenzar la siguiente onda. Bien, la amplitud. Y acá podemos también incluir en lo que sería periodo, también le podemos llamar ciclo, sin tener en cuenta los segundos que demore. Bien, es decir, desde que inicia, o por ejemplo, vamos a arrancar desde acá, desde que inicia, bien,
hasta que vuelve a iniciar, que sería en este punto. Eso sería el ciclo, es decir, todo el movimiento completo de esa onda. Después las ondas se van uniendo y van formando toda la corriente o el flujo que yo le estoy mandando a mi piel. Bien, vamos con lo que sería célula, ¿sí? Hasta acá hemos terminado de entender lo que sería un poco corriente eléctrica. Ahora vamos a ver célula para ver después cómo hago la unión de corriente eléctrica que terminó acá con mi organismo. ¿Sí? ¿Qué vamos a destacar? Células ya conocen, ya han visto, ya está. Ahora va a ser todo el repaso. ¿Sí? Vamos a destacar que en ese citoplasma que antes mencionábamos que teníamos bien las organelas, que es un medio líquido, bien que va a tener todo lo que sería los alimentos, glucosa, lípidos, hidratos de carbono, bien, todo eso vamos a sumarle que los iones. Bien, que antes les mencionamos, todo lo que nosotros conocemos como sales minerales. Todas esas sales minerales son iones, ¿bien? Y vamos a tener una membrana plasmática, ¿sí? Que, volvemos a recordar, es una bicapa lipídica, ¿sí? Y acá que vamos a volver a destacar, bien, o volver a recordar, que va a tener poros y proteínas, ¿bien? Poros y proteínas, que van a actuar como ¿qué? Como canales, comunicadores, como entrada y salida, es decir, que esa bicapa lipídica va a estar regulada, es como si yo les digo, todos esos poros y proteínas son la puerta de entrada a las habitaciones. Bien, cada habitación de la casa es una célula y nosotros sí o sí para ingresar a la habitación tenemos que abrir la puerta. Bien, acá ¿qué nos va a pasar? Que tenemos diferentes puertas, entonces tenemos que ver cómo abrir cada puerta y cada puerta qué es lo que va a permitir que pase. Como si yo les digo, tenemos la puerta grande para personas y la puerta chiquitita para perros. Bien. Bien. Acá está lo que yo antes les mencionaba. Bien, entonces la forma de entrada y de salida de sustancias va a estar dado por qué. Por, fíjense, estos canales o esas proteínas, ¿sí? Entonces tenemos que, puede ser por canales iónicos donde ¿qué va a haber? Un transporte activo. Es decir, me va a producir que la entrada y salida de sustancias constantemente. Como si yo les digo, la puerta la dejo entornada o abierta, cosa que el que quiera entrar y salir puede hacerlo. Después tenemos, perdón, me confundí, transporte activo. Yo voy a controlar, bien, es como que hay alguien controlando y haciendo un peaje entre medio de las puertas. Alguien que va a decir, vos entrás, vos no entrás. Vos entrás, vos no entrás. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser ese peaje? A través de ATP. Bien, todo mi cuerpo para actuar y activarse necesita el consumo de ATP. Entonces le va a requerir un pago, bien, para permitir la entrada o la salida de sustancias. El transporte pasivo es el que les mencioné antes, es decir, una puerta que está abierta, entonces permite la entrada y salida de sustancias. No es que todas las sustancias tienen acceso y vía libre, bien, sino como por ejemplo lo que sería agua y sustancia fundamental va a ser las que tienen, las que van a funcionar o las que tienen los canales iónicos por transporte activo, y lo que necesita un transporte activo van a ser determinadas moléculas, generalmente mucho más grandes, lo cual va a requerir un doble de energía. ¿Sí? Después tenemos lo que sería transporte de sustancias, que acá lo vamos a ver, que se van a unir a ¿qué? A determinadas proteínas. Bien, es como si yo les digo, ay, no te conozco quién sos, yo te voy a abrir la puerta y te voy a invitar a pasar, bien, llevándote de la mano, buscando que haya alguien, bien, en este caso una proteína, que le haga, digamos, de conector, bien, entre la entrada y salida. Y después tenemos el potencial de membrana, que es un mecanismo que combina todos los anteriores y le suma la bomba de sodio-potasio. Bien, pero vamos por partes. Hasta acá entendimos que todo lo que es la entrada y salida de célula a la célula, bien, va a estar regulado por estos canales, bien, o este transporte de sustancias, donde cada poro o cada proteína ya sabe a quién sí y a quién no dejar salir. Bien,
Cuando hablamos de potencial de membrana estamos hablando de que vamos a tener que una carga en el interior de mi célula. Y esa carga interna, bien, en el interior de mi célula, fíjense que va a ser negativa. Es decir, va a ser de menos 60 a menos 90 milivolts. Bien, esto que me está queriendo decir que mi célula se está manteniendo negativa. Y por lo tanto, en el exterior está lo positivo. ¿Sí? Positivo o nulo que se va a considerar. Bien, esta diferencia de potencial es lo que me va a permitir que, por ejemplo, después, llegado el momento, bien, se abran los canales y se equilibre la parte interna y la parte externa. Pero no nos adelantemos. Bien, ¿qué nos pasa? Que tenemos una célula que es negativa, pero de repente yo estoy mandando, por ejemplo, con el electroestimulador, una onda, ¿bien? Es decir, un estímulo. Ese estímulo que tiene que hacer, llegar a perturbar de tal manera que provoque que eleve, es decir, que ese potencial, esa diferencia de potencial que era negativa se vuelva positiva. Es decir, de los menos 60 a los menos 90 nos tenemos que llegar a los 35 bien milivoltios. Bien, milivoltios. Sí o sí necesario. Es decir, que para pasar de un extremo a que la célula se abra todos sus poritos completos, tenemos que llegar a estimularla completa. Si eso no se produce, todo lo que vamos a mencionar ahora no se va a producir. Bien, y la célula va a seguir estando perceptible para que llegue otro estímulo y produzca todo este desencadenante y se rompa, digamos, su negatividad. Bien, ahora, ¿qué pasa? Llega ese estímulo, se activa la célula y ¿qué hace? Va a provocar la apertura de canales para digamos, equilibrar lo que sería la zona interna de la zona externa. Bien, todo este proceso de abrir y equilibrar se llama despolarización. Bien, todo eso es la despolarización y cuando llega a la máxima despolarización, a esos 35 milivolts que yo antes les mencioné, es donde vamos a hablar de qué se va a producir el potencial de acción. Por ejemplo, que sería lo necesario para que se contraiga un músculo. Bien, lo necesario para transmitir información, lo necesario para introducir las sustancias que no se estaban pudiendo introducir. Bien, es decir, el estímulo con el que yo estoy buscando activar esa célula se está produciendo. Bien, llegado todo ese punto, ya conseguí el objetivo que yo quería, ya lo obtuve, de repente, ¿qué pasa? La célula tiene que volver, digamos, a negativizarse para volver a funcionar, porque en este momento es como si yo les digo, la célula se activó pero se bloqueó, no capta todo estímulo que la está rodeando. Puede llegar otro estímulo que no va a ser estimulada. La célula ya tiene una sola actividad y esa es la que está cumpliendo. Bien, cuando llega, se despolariza, cumple el estímulo, ¿qué pasa? Que empieza la curva de caída. Bien, es decir, la repolarización, la vuelta a la normalidad de esa célula. Bien, donde, ¿qué pasa? Que vamos a activar la bomba de sodio-potasio que yo antes le mencionaba. Bien, ¿para qué? Para que esos iones, bien, donde antes había, bien, se había introducido el sodio, de repente el sodio ahora salga del interior de la célula y la vuelva a dejar negativa. ¿Sí? Entonces jugamos con estos dos iones, principalmente sodio, potasio, donde previamente o al principio o en la fase de despolarización, lo que pasa es que el sodio sale, después en la segunda fase, en la repolarización, el potasio vuelve a ingresar. Que fíjense que acá lo tienen bien diagramado en los dibujitos. ¿Sí? En la primera parte, en la despolarización, el sodio bien sale y en la segunda parte, repolarización, el potasio entra. Esto es lo que me va a dejar de nuevo en el equilibrio donde la célula era negativa, es decir, su estabilidad, su fase cero. Bien, entonces volvemos a decir lo mismo. Esta bomba de sodio-potasio funciona con ATP. El ATP, acuérdense que era la materia que nosotros obteníamos. Comemos un pancito, se digiere en glucosa, la glucosa que no se utilice, un glucógeno, ATP, listo para ser utilizado
por todo, ¿bien? Porque el ATP es cómo va a hacer funcionar todo mi cuerpo. Cuando necesito hablar, lo que estoy consumiendo es ATP. Cuando necesito pensar, lo que estoy consumiendo es ATP. No es que se consuma propiamente la grasita, ¿sí? Es, digamos, por así decirlo, la moneda, ¿bien? No se acepta la glucosa propiamente, sino que se acepta la monedita chiquita. Bien, y como conclusión a todo esto, ya hemos mencionado los tres, bien, vamos a entender que tenemos pequeños estímulos, tanto internos, bien, que va a hacer funcionar todo mi organismo, todo mi cuerpo está regulado por pequeños estímulos eléctricos, aunque no lo parezca, bien, que todos ellos van a estar controlados por mi sistema nervioso central. Mi cerebro regula todo, bien, el funcionamiento de mi cuerpo, ya sea que yo quiera o que no quiera. Es algo que ya viene con nosotros. Es nuestra batería que está constantemente funcionando. Bien, y que este impulso, bien, tanto interno como externo, va a ser ayudado o a ser potenciado por las sales, bien, las sales minerales que existen en mi cuerpo. Y eso me va a permitir que la onda o el impulso interno o externo se propague y llegue mejor. Bien, espero que se haya entendido, que les guste, vuélvanlo a ver y todo esto seguramente lo van a ir charlando equipo por equipo, pero sí tengan en cuenta que mi cuerpo es energía y utiliza la energía para funcionar y los equipos con los que yo trabaje también me van a aportar una energía extra, bien para que para todo lo que es la regeneración bien celular. Muy bien. Les mando un beso a todos, cuídense y nos estamos viendo.